Hoy tradicionalmente se celebra Domingo de Ramos. Y aunque muchos lo celebran de una forma tradicional, como un mero ritual, algunos andan ahí con la ramita pero sin entender, pero esto tiene mucho sentido. Y voy a leer, voy a hablar de esto, del Domingo de Ramos. Voy a leer en la Reina Valera, Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Si me ayudan poniéndolo en la pantalla, versión Reina Valera, Mateo 21, versículo del 1 al 11. Y quiero explicar un poco de qué se trata esto, por qué el mundo celebra Domingo de Ramos, qué significado tiene, será válido, no será válido, qué es esto. Vamos a ver, Mateo capítulo 21, versículo del 1 en adelante dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, a ver, repita después de mí, monte de los olivos. Este lugar es muy importante, el monte de los olivos es súper importante. No solamente fue importante para estos tiempos bíblicos, sino para la segunda venida de Cristo. Este monte tiene una importancia muy grande. Dice, los envió diciéndoles, versículo 2: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Diga después de mí: ¿quién es este? Lo que acabamos de leer es la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y él entró montado, ¿en qué iba montado? Un asno, un pollino, un burrito. Ahora, esto no es nada más que de repente se le ocurrió a Jesús. Estamos a unas cuantas horas, esta porción de las escrituras son unas cuantas horas en el que Jesús va a entregar su vida por ti y por mí. Él lo sabía muy bien. Y va a entrar a Jerusalén y sabe que hay una obra que tiene que hacer, que le va a costar sudor, lágrimas, le va a costar su vida. Pero el profeta Jeremías dice, y estando en la cruz vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido. Él sabía lo que venía y sabía que esa entrada a Jerusalén iba a ser muy importante, pero muy dolorosa. Y el salmista David escribió en el Salmo 118: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esto lo escribió el rey David más de 500 años atrás. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 9, versículo 9. Si me acompañan al libro de Zacarías, es uno de los últimos libros de la Biblia. Capítulo 9, versículo 9. Esta profecía la escribió el profeta Zacarías más de 500 años antes. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba profetizado que Jesús en su primer venida iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, pero no iba a entrar caminando. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Montado en qué? Entonces, así fue.
Jesús vino la primera vez como un rey humilde para traer salvación, para darte a ti y a mí salvación. Pero sabes que Él va a volver también. Él va a regresar por una segunda ocasión, y ahora esa segunda vez Él va a venir con poder, va a venir con gloria y va a venir para juzgar. Y tú y yo debemos de recibirlo hoy con fe, creyendo que la obra que Él hizo nos salva. Pero Él va a venir también como un juez. Y hoy que se celebra tradicionalmente Domingo de Ramos, ese domingo no fue solamente una procesión alegre con ramas y cantos. Tiene una repercusión mucho más profunda y que quiero hoy enseñar. Esa procesión que hizo Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, Él estaba dando cumplimiento a una profecía hecha más de 500 años atrás. Era una profecía profética. Y aquel que vino en mansedumbre montando ese pollino, ese asno, va a venir otra vez, y va a venir por segunda vez. Pero ya no va a venir montado en un burrito. ¿Saben qué va a venir montado la segunda vez? En un caballo blanco. Y eso se va a cumplir también. Uno fue el día del ofrecimiento, el Domingo de Ramos, cuando Jesús iba entrando, fue el día en que Él se ofreció por la humanidad. Y el otro día, que será en su segunda venida, Él va a venir a ejecutar juicio sobre las naciones. Esa entrada que acabamos de leer, Él entró como cordero. Y aquí quiero explicar algo, porque muchas veces cantamos cordero y león, cordero y león. Pero ¿qué significa esto? Que Él es el cordero y el león. Que su primer venida Él vino manso, humilde como un cordero. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y ese Domingo de Ramos Él entró como un cordero. Pero Él va a volver por segunda ocasión. Y ya no va a venir como un cordero. ¿Sabe cómo va a venir? Como un león. Un león con poder, con gloria. Y hoy vamos a ver cómo vino Jesús y cómo vendrá y qué debemos hacer hoy con ese rey que está en nuestras vidas. Hace rato cantábamos, está entrando el rey, está entrando el rey, haciendo alusión a esa primer venida de Jesús. Y cuando entró en Jerusalén y todos decían Hosana al hijo de David, pero Él va a venir por una segunda ocasión. Pero primero quiero hablarte del rey que vino en humildad. Jesús cumplió cada detalle profético en su primer venida. Y hay un montón de profecías, sobre todo los profetas menores, que son los últimos libros de la Biblia del Antiguo Testamento, son conocidos como profetas menores. Todos ellos profetizaron a Cristo, y la mayoría de ellos profetizaron cómo sería su primer venida, como un rey humilde. Y Jesús cumplió cada profecía. La cumplió exactamente. Y una de ellas es Zacarías 9:9, que dice: alégrate, hija de Sión, porque he aquí que vendrá tu Salvador, el Mesías, montado sobre un asna, sobre un pollino, perdón. Y lo cumplió. Es decir, que no es que a Jesús se le ocurrió. Literalmente dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. La entrada de Jesús a Jerusalén no fue improvisada. No es como que dijo: híjole, vamos a entrar y ¿qué hay por ahí? No, pues no hay nada. Pues ahí tráete lo que quieras, no, tráete ahí un Uber, un Didi. No, nada más encontramos un burrito. No es como que se improvisó. Él sabía muy bien que tenía que cumplir cada detalle profético, inclusive ese aspecto del asno. Su entrada no fue improvisada, fue orquestada desde la eternidad. Y quiero aquí que entendamos que Dios siempre cumple lo que promete. Él prometió que su primer venida Él iba a venir, iba a entrar montado sobre un asno, y así lo cumplió. Es como un tren que llega justo a tiempo, a la hora indicada, a la hora anunciada, que va a llegar el tren, o que va a arribar el camión, o que va a arribar el avión, y llega a la hora indicada. Las promesas de Dios nunca llegan tarde. Escucha bien esto: las promesas de Dios nunca llegan tarde, siempre llegan a tiempo, siempre llegan puntuales. A veces nosotros pensamos, la Biblia dice, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, no es que Él tarda, como algunos tienen, que piensan que Él está tardando en llegar, pero no es así. Él tiene su tiempo exacto, y Él lo prometió desde la eternidad. Se orquestó que su entrada iba a ser sobre un asno, y lo cumplió cada detalle.
Y lo que Dios ha prometido sobre tu vida, lo que Dios te ha hablado proféticamente, lo va a cumplir. Porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, si Él lo cumplió, Él lo hará. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. Lo va a cumplir en su tiempo. Muchas veces lo queremos hacer a nuestro tiempo. Los discípulos no querían que el Señor Jesús fuera entregado. De hecho, Pedro le dice, no, Señor, no dejaremos que esto te acontezca. Pero los tiempos del Señor era que llegaba el momento de que Él fuera entregado, y dijo, ahora es el tiempo. Y va entrando sobre el burrito, entra en Jerusalén. Ahora yo les recomiendo muchísimo que vayan a ver estos primeros 2 episodios ya están en el cine de Chosen, porque esto que estoy explicando ahí lo van a ver ilustrado de una forma muy hermosa. Pero después el David, más de 500 años atrás, escribió en el Salmo 118, Hosana, bendito al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esas palabras las exclamaron los israelitas el día que Jesús iba entrando. Ellos dijeron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjate, ellos estaban aclamando a Jesús. Algunos agarraron ramas, y por eso se conoce como Domingo de Ramos. Agarraron unas ramas y empezaron a hacer una expresión de adoración, una expresión de alabanza, y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos estaban aclamando a Jesús, pero la mayoría de ellos aclamaban a Jesús sin entender quién era Él. No entendían quién era Él, porque días después ellos mismos lo prefirieron a Barrabás que a Jesús. El próximo domingo el mensaje se llama Tú eres Barrabás. Le voy a dando el spoiler. Prefirieron a Barrabás. Entonces ellos estaban cantando, bendito, sana el que viene en el nombre del Señor. Pero la mayoría de ellos no entendían lo que estaban diciendo. Clamaban y proclamaban a Jesús sin entender quién era Él. Aquí podemos aplicar algo en nuestras vidas. Escucha bien esto. No es suficiente que clames a Cristo, que cantes a Él. La semana pasada hablamos de eso, clama a Cristo. Pero no es suficiente solamente clamar a Cristo. Hay que clamar y rendirnos a Él. Porque esta gente que clamaba a Cristo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la mayoría de ellos no se había rendido a Cristo, porque días después lo crucificaron y prefirieron a un asesino antes que a Él. Cambiaron de opinión muy rápido. Y muchas veces así actuamos nosotros. Venimos y cantamos y decimos seguir al Señor, servir a Jesús, pero vienen los momentos difíciles, los momentos de dificultad, los momentos donde tenemos que tomar decisiones importantes, y tomamos decisiones equivocadas. Porque no solamente es suficiente decir clamo a Cristo, sino rendirnos completamente a Él. No basta solamente con cantar Hosana. Estos israelitas cantaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero días después, no pasó ni una semana, pasaron pocos días, donde ellos mismos dijeron, crucifícale, crucifícale. No basta solamente cantar Hosana, hay que coronarlo como rey de nuestro corazón. Porque cuando lo coronas como rey de tu corazón, entonces tus decisiones, con quién te casas, quién es tu novio, qué vas a hacer, van a estar enfocadas en que Cristo es el que gobierna tu vida, no tú, no tus decisiones. Tal vez cantas, sirves al Señor, dices amarle con todo tu corazón, pero Él no está reinando tu corazón. El que está reinando tu corazón eres tú, porque es lo que tú quieres, cuando tú lo quieres, como tú lo quieres. No importa que las escrituras digan algo, tú dices, y decimos que Él es el rey de nuestro corazón. Y muchas veces estamos así como los israelitas decían, venían con las ramas, decían Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, pero no entendían lo que estaban haciendo, porque horas más tarde ellos mismos dijeron crucifícanle. Cambiantes, fluctuantes. Y muchas veces así somos nosotros. No solamente lo tienes que coronar con tus palabras, corónalo en tu corazón. Te pregunto, ¿Él está gobernando en tu corazón? Le preguntaste al Señor,
si debías tomar ese trabajo, si debías mudarte a ese lugar, si debías hacer tal cosa, si él debía ser tu novio, si él debía ser tu novia, si él debía ser tu esposo. Le preguntaste al Señor y te dijo: sí, esto me complace. Porque si lo hicimos así, entonces Él es el rey de nuestro corazón. Si no fue así, estamos tal vez como los israelitas, diciéndole Hosana, pero sin entender quién es Él. Porque más tarde lo vamos a negar con nuestras palabras. Vamos a preferir otra cosa antes que Él. Ahora, también el Mesías fue anunciado por Daniel. Daniel, uno de los israelitas que fue llevado cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia, él profetizó en Daniel capítulo 9 versículo 25, escribe: hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 más 62, ¿cuánto es? 69. Bueno, no hay tiempo hoy, da para todo un estudio muy profundo. Pero Daniel nos habla de 70 semanas. Dice, está establecido para el pueblo de Israel 70 semanas. Y Daniel profetizó, no voy a profundizar mucho en esto, pero Daniel profetizó que cuando viniera el Mesías iba a venir a la semana número 69, hablando proféticamente. Jesús entró en Jerusalén al final exacto del calendario profético, al final de la semana número 69. Dios gobierna el tiempo, Dios gobierna la historia. ¿Sabe usted cuáles son los mejores relojes que existen en el mundo? Los Casio, no. Los relojes suizos tienen la fama de ser los relojes más precisos, más exactos. Bueno, el reloj de Dios, el reloj profético, es más preciso que un reloj suizo. Su entrada triunfal en Jerusalén ocurrió exactamente al final de la semana 69. Bueno, dio inicio a la semana 69. El calendario del cielo siempre se cumpla, aunque muchas veces la tierra lo ignore. Hay una pausa entre la semana 69 y la semana 70 que se conoce como el periodo de la gracia, y es en el cual tú y yo estamos, porque está destinado para todo el plan de la humanidad 70 semanas. No son 70 semanas literales como nosotros las conocemos, son 70 semanas que cada semana equivale a un periodo de 7 años. Pero bueno, repito, eso es para un estudio más profundo. Pero Jesús cumple aún ese detalle profético. Y hay una pausa entre la semana 69 y la semana 70. La semana 70 será la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación viene Jesús por segunda vez. Ya no viene como el rey, el siervo humilde, viene como el león dispuesto para rugir. Ya no va a venir en un burrito, va a venir en un caballo blanco. Dice las escrituras que sus ojos serán como llamas de fuego, que él vendrá vestido con vestiduras manchadas de sangre, teñidas, y con una inscripción que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros nos encontraremos con él. Y asimismo, él dice, la Biblia está profetizado en Zacarías capítulo 14, que sus 2 pies los volverá a poner sobre el monte de los olivos. Pues eso le decía que el monte de los olivos es un lugar muy importante para los tiempos bíblicos, pero también los tiempos proféticos que va a ocurrir. Y lo profetizó Daniel. Ahora él vino por primera vez, vino como el siervo humilde, el siervo sufriente, pero él va a venir una segunda vez. Y quiero leerte lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Dice, y se afirmará sus pies, Zacarías 14:4 dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. La segunda vez que Jesús regrese, él va a poner sus 2 pies sobre el monte de los olivos. Quiero leerte ahora sí Apocalipsis 19:11. Y quiero que entendamos, en la mañana yo venía escuchando un canto que dice, ahí viene el cordero, ahí viene el león. Y habla de esto y decía, en el monte de los olivos. Y yo lo canto bien apasionado, pero mi esposa me decía, tienes que enseñarlo, porque muchas veces no entendemos eso, que estamos cantando en el monte de los olivos, él pisará, ahí viene el cordero, ahí viene el león. Bueno, hoy estoy explicando todo eso. Jesús literalmente va
Hay un canto también bien hermoso que cantamos que dice: la tierra anhela otra vez volver a sentir la planta de sus pies. Y eso literalmente va a ocurrir. Y el primer lugar los primeros lugares donde Él va a poner las plantas de sus pies será en el monte de los olivos. El mismo lugar que le vio ascender es el mismo lugar donde Él regresará con poder. Dice la Biblia que todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto. Esto no ha ocurrido y es algo que va a ocurrir pronto. Y aquí un caballo blanco. Vaya, trate de imaginárselo. Es algo que está pronto por ocurrir. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales. ¿Sabes quiénes son estos ejércitos celestiales? La iglesia que se mantuvo encendida de amor, de pasión. No una iglesia tibia, no una iglesia fluctuante, porque en Mateo capítulo 25 nos habla de 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a la iglesia en general y las divide en dos grupos: 10 vírgenes que fueron prudentes y 10 vírgenes que fueron imprudentes, que fueron insensatas. Y esas 10 vírgenes nos ejemplifican a la iglesia del Señor. ¿Y cómo estará dividida en dos grupos? ¿Cuál era lo que diferenciaba a esos dos grupos? Era el aceite. Porque esas 10 vírgenes, las dos se durmieron. Dijeron: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y como veían que no venía el novio, dice que cabecearon. Así como hermano de Stephanie Tultitlán en la predicación de domingo con calor, cabecearon y se durmieron. Y en la madrugada se escuchó una voz que decía: ahí viene el novio. Y todos se pararon, se despertaron y entonces rápidamente encendieron sus lámparas. Pero habían 10 que no cuidaron de tener el suficiente aceite en sus lámparas, y a la hora de quererlas prender ya no prendía. Hijo, necesitamos aceite. Dijeron: pero es que viene el novio y si salimos a comprar el aceite no lo vamos a tener. Habían 5 que tenían aceite suficiente, prendieron el aceite, pusieron el aceite para que se encendiera su lámpara. Y vinieron las insensatas a decirle: danos un poco de tu aceite. Y dijeron: no podemos, el aceite es personal. Aquella iglesia que se mantenga encendida. Todo lo relaciono con la Biblia, con cantos. Sí, soy un pastor músico, entonces hay un canto que nosotros cantamos. Decimos: mientras te espero, yo me enciendo de amor por ti. Eso significa que mientras Él vuelve, yo voy a asegurarme de tener suficiente aceite en mi lámpara. Es decir, suficiente de Dios, suficiente de la presencia de Dios en mi vida, para que cuando venga y se cumpla este día donde Él descienda, todo ojo le verá, yo esté con Él. Ahora, si regresamos a Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Sabe quiénes son estos? Es la iglesia que se mantuvo con aceite encendido. Vamos a venir y Él nos va a dar unas vestiduras nuevas, blancas, dice, de lino finísimo, y vendremos también con Él en caballos blancos. Dice versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, que en su primer venida Él vino como un siervo humilde, pero su segunda venida Él va a venir para juzgar y para ponerle fin y para aplastar a sus enemigos, dice las escrituras. Y cuando dice que Él pisará el lagar de la ira, del furor de Dios, es un evento que está en las escrituras, conocido, que va a ocurrir en un lugar que se llama el Valle de Megiddo. Es un evento que se conoce como el Armagedón, y Él va a venir a juzgar, dice, con vara de hierro. Pastor, esa era la de mi mamá, ¿no? Cuando no obedecía. Bueno, esta es más poderosa.
Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Sus pies tocarán el monte de los olivos. Les estoy dando un montón de información profética muy útil. Y estoy hablando del Domingo de Ramos, pero dándole una connotación de lo que ocurrió, pero también cómo se entrelaza con lo que va a ocurrir. Sus pies tocarán el monte de los olivos. Ahora sí, Zacarías capítulo 14 versículo 4, es una profecía que aún no se cumple y se va a cumplir. Dice, y se afirmarán sus pies, hablando de Jesús, en aquel día sobre el monte de los olivos. El mismo lugar que vio ascender a Jesús es el mismo lugar que verá su descenso glorioso. El rey, aquel rey Jesús que entró en Jerusalén en mansedumbre, montado en un asno, volverá en un caballo blanco, con poder, con gran gloria. Y para algunos será el día glorioso. Para algunos será el día glorioso donde estaremos con Jesús, donde Él secará, lo dice Apocalipsis, que ese día, el día de su segunda venida, Él enjugará toda lágrima de los ojos de todos que hemos llorado. ¿Cuántas veces ha llorado por dolor, por una situación difícil? ¿Ha derramado lágrimas? Imagínate que ese día Él va a venir y va a enjugar tus lágrimas. Eso es algo tan hermoso. Va a decir, no llores más. Y con tan solo un toque de sus manos, enjugará toda lágrima. Pero también dice, y no habrá más dolor. Hoy estás padeciendo tal vez algún dolor físico o algún dolor emocional. En aquel día, dice las Escrituras, que no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Cuando eso ocurra, Él nos va a sanar completamente. Y dice, y no habrá más muerte. Actualmente experimentamos muerte, pero en aquel día no habrá más muerte. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Él enjugará cada lágrima que derramó nuestros ojos. Por eso ese día será un día glorioso, hermoso, pero para otros será un día terrible. El mismo evento que para unos será glorioso, para otros será terrible. ¿Cómo lo quieres experimentar tú ese día? ¿Como el día glorioso o como el día terrible? ¿Por qué será terrible? Porque Él va a venir a ponerle fin a la maldad. Él va a venir a juzgar. Es como ese maestro que es muy buena onda, que se lleva muy bien con todos los alumnos, pero llega el día del examen y llega el día de poner una calificación al examen. Un maestro justo. Y ahora sí va a venir el examen. Para algunos será el día glorioso, donde enjugará tus lágrimas, quitará todo tu dolor, toda enfermedad. Pero para otros será el día terrible, porque serán juzgados. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Aún no ha entrado Jesús como juez a esta tierra. Es el tiempo de la gracia. Repita después de mí, gracia. Gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, un tiempo donde el favor, la misericordia, donde si solamente clamas a Él, dice la Biblia, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos en ese tiempo de la gracia, pero vendrá un día donde Él va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar. No rechaces su visita, no rechaces. Aún no ha venido Jesús como juez. Aún lo puedes experimentar como tu Salvador. Y el Rey llama antes de entrar. Y tal vez mañana sea demasiado tarde. La voz que hoy llama con amor y te dice, hijo, ven. Será la voz que en su segunda venida va a tronar. Dice la Biblia que su voz será como un trueno.
Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Su señorío debe ser reconocido hoy en tu vida, en mi vida, de manera voluntaria. Y llegará el momento donde cada rodilla se doblará. Y será un día tan glorioso para los que esperamos en Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 16 al 17. Dice: con voz de mando y con trompeta de Dios seremos arrebatados, y así estaremos con el Señor. Pero también en su venida, en su segunda venida, va a venir con juicio y con fuego. Aquí nosotros tenemos aquí en esta manta parte de la profecía de Joel, y se las voy a leer. Joel 2, 28, 29 dice: después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Pero esa profecía continúa en el versículo 30 y 31 y dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Para algunos va a ser el día glorioso, para otros va a ser el día espantoso. ¿Por qué? Porque va a venir con juicio y con fuego. Y la creación, la tierra, va a reaccionar a ese segundo regreso del Creador. Hoy hay gracia. Hoy hay gracia para que tú puedas recibir perdón de tus pecados. Pero cuando llegue ese día va a haber juicio. Como una alarma que avisa el fin de un momento, de un cambio de temporada. Así será el sonar de la última trompeta. Hoy la puerta de la gracia está abierta y muchos no la quieren escuchar o no quieren prestar atención. Pero va a llegar el día donde ya no va a ser el día de la gracia, va a ser el día del juicio. Apocalipsis capítulo 19 también dice que Él va a venir con un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su segunda venida ya no habrá corona de espinas. Esa la hubo en su primer venida. En la segunda venida Él tendrá una corona de oro, dice las Escrituras. Ya no habrá burla, va a haber gritos de victoria. Es la diferencia de las dos venidas de Jesús. Y tú y yo debemos estar preparados para ese reinado, ese momento, porque o estás con Cristo o te quedas fuera del reino. La sangre del Cordero que hoy salva, la sangre del Cordero que hoy sana, que hoy limpia tus pecados, será la misma sangre del Cordero que en aquel día juzgará. Y ese Rey hoy llama a nuestro corazón. Ese Rey que entró y en aquel domingo de Ramos, y que hoy recordamos, y todos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero muchos lo decían sin entender ni quién era. Tal vez tú y yo cantamos, ¿no? Y de noche cantaremos el poderoso Israel, pero realmente solamente lo cantamos de dientes para afuera, porque Él no está gobernando nuestra vida. El Rey hoy llama a nuestro corazón. Entre la primera venida del Señor y la segunda venida hay una decisión urgente que tú y yo debemos de tomar. ¿Lo recibes o lo rechazas? ¿Lo recibes o lo rechazas? Hoy el Señor llama con mansedumbre. He aquí estoy a la puerta y llamo. Es una llamada con mansedumbre. Es una llamada con mansedumbre. Y hoy podemos confesarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador.
Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Hasta ahí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que todos aquellos que murieron con Cristo van a resucitar. ¿Qué pasa si hoy yo muero y tengo a Cristo y estoy encendido de amor por el Señor? Bueno, estarás en la presencia del Señor. Pero cuando ese día venga, todos aquellos que murieron se les resucitarán y se les dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no estará enfermo, un cuerpo que ya no tendrá defectos. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, es decir, que aquellos que hayamos quedado con vida, y si los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es el día glorioso. Pero el día terrible, es el mismo evento, pero para otro grupo de personas, para aquellos que le rechazaron. Para nosotros, para algunos va a ser un día de juicio. Para aquellos que están con el corazón encendido será una reunión de gloria, una reunión de victoria. Y tú y yo tenemos que anhelar ese día con gozo si estás en Cristo. Y si hoy tienes que arrepentirte, es un buen día. Porque ese día nosotros seremos como esos hijos que corren yo todos los días que... ¿En qué tono estás? ¿No? Perfecto. Todos los días que estoy aquí en la oficina, sobre todo los días que llego más tarde a casa, mi hija la chiquita me empieza a escribir. Papi, ¿ya vienes? Ya vas, sabes que te extraño, príncipe, porque así me dice la chiquita, príncipe. Ahora, ¿por qué les voy a contar esto? Porque una vez una persona me dijo: pastor, no sé, no me gusta eso. Porque hay un canto que nosotros decimos: Maranata, ahora ven, Maranata, ahora. Y una vez alguien se me acercó y me dijo: pastor, no me gusta eso. ¿Cómo de decirle ven Jesús, ven ahora? Es como, pues Él va a venir a la hora que quiere, ¿no? Es como, le expliqué lo siguiente. Mira, yo tengo, y se los quiero explicar a ustedes. Tal vez usted dice: es que no, ¿por qué le decimos ven Jesús, ven ahora? Mira, es como mi hija Anita. Normalmente hay unos días que yo me voy de aquí hasta las 8 de la noche. Y me ha pasado muchas veces, y me pasó la semana pasada. Me empezó a escribir. Me dijo: papi, ¿dónde estás? Te quiero mucho, te extraño mucho, ya quiero verte. Y no les miento, está mi esposa de testigo, sus mensajes tan románticos que siempre me envía. Y me dice: papi, ya vente. Y más de una ocasión yo he dejado, al escuchar sus palabras, he dejado de hacer, cerrado, apagado computadora, todo, para ir al encuentro de mi hija. Apresuró mis pasos, literalmente lo hice. Y siempre que llego, sobre todo esas que la sorprende, llego antes, voy entrando y me ve, me dice: papi, bomba. Y entonces empieza a correr y se me avienta así en los brazos, y la cargo. Y ella me dice: papi, te extrañaba tanto. Así ese día será con nuestro Señor, como esos hijos que corren al encuentro. Y yo clamo, y por eso constantemente: ven Jesús, ven ahora, ven Jesús. Porque será el día. Mire, yo no sé usted, pero yo he derramado tantas lágrimas y no es de saber que ese día,
Y yo sé que usted también. Ese día Él va a enjugar nuestras lágrimas y calmará y sanará todo nuestro dolor y todas nuestras imperfecciones, todas las cosas con las que batallamos físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ese día serán curadas en un instante. Pero lo más maravilloso será que le veremos a Él y correremos al encuentro. Y yo me imagino como mi hija Anita diciéndole: papi, papá, ¿a qué hora vienes? Ven, por favor, ven que te esperamos, ven que te anhelamos. Y yo sé que Él ama y Él escucha esas palabras de nuestro corazón. Hay un versículo en la Biblia que dice: esperando, pero también apresurando. Esperando y apresurando el día glorioso del Señor. ¿Cómo es que ese día se va a apresurar? Cuando hay una iglesia que no tenga miedo de lo que va a venir, que no es una iglesia que solamente quiere escapar de lo mal que le va aquí, sino una iglesia que le ama tanto que dice: papi, no puedo esperar por verte, por reunirme contigo, por estar contigo. Por eso nosotros cantamos: ven ahora, ven ahora. Jesús ya vino como un cordero manso, humilde, y viene pronto como el león de la tribu de Judá. Y C.S. Lewis, un escritor, teólogo del siglo pasado, lo ejemplificó muy hermoso en su saga Las Crónicas de Narnia, y representa a Jesús como Aslan, como el león. Él ya vino como el cordero, pero va a venir como el león, que a algunos devorará y a otros abrazará. Y anhelamos tanto ese día con gozo, como esos hijos que corren al encuentro del Padre. La trompeta final, porque dice la Biblia en do. La trompeta final sonará. Se los voy a leer. ¿Me ayudas, Nat, con la voz? Miren, les quiero leer lo que dice 1 Corintios 15, 52. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abra y cierra sus ojos. Así. A ver, otra vez, abre y cierra sus ojos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Quienes han tomado curso Apocalipsis conmigo, ¿cuántas trompetas son? 7. Entonces la final trompeta, ¿cuál es? La séptima. Porque se tocará trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El que sigue, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Regrésale al anterior. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Muchos piensan que ese sonar de la trompeta es el fin y todo va a haber como explosiones y todo se va a acabar, se va a incendiar. Esa última trompeta no es el fin. Será el principio de nuestra eternidad con Cristo y el inicio de muchas cosas. Lo único que se va a acabar va a ser la maldición, la maldad, la enfermedad, pero es el inicio de nuestra eternidad con Él. Jesús viene pronto como el león de Judá. La profecía ya se cumplió cuando nos habla de su entrada humilde, pero se cumplirá gloriosamente cuando regrese con poder. Todo el mundo va a oír ese sonar de la trompeta y la mayoría lo va a escuchar como una trompeta de terror, de juicio, pero la iglesia lo va a escuchar como un anuncio de victoria. Llegó el día de nuestra redención, de nuestra sanidad, el día que tanto esperamos.
El mundo oirá esa trompeta de juicio. La iglesia la oirá como un anuncio de una reunión, de estar con papá para siempre. Y hoy tú decides si lo recibes con fe o te vas a enfrentar a ese juicio. Te pregunto, ¿será para ti el día grande y terrible, o será el día glorioso, el día del encuentro con nuestro amado? El rey ya vino y hoy se celebra tradicionalmente su entrada triunfal en Jerusalén, pero Él viene otra vez. Él viene otra vez. Y que ese día no te sorprenda con temor, que ese día te encuentre con gozo, porque estaremos siempre con Él. Pongámonos de pie. Escucha esto. Danos el honor